Hola, bienvenidos a las lecturas de septiembre por La Flaca Tarot. Este mes vamos a seguir trabajando con el tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas. Y les quiero recordar que quien nos habla a través de las cartas es nuestro ser más profundo, único en cada persona. Para la nueva lectura que propongo para este mes de septiembre, vamos a sacar las cartas de la lectura general con el oráculo del mapa encantado, que ilustra las etapas internas del recorrido de la experiencia humana que cada uno de nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida. Entonces la primera pregunta es la carta que nos va a señalar nuestra expresión actual en el plano terrenal. Esto se refiere al tiempo presente en el cual estamos. La segunda pregunta será para señalar nuestro potencial más alto dentro de nuestra expresión en este plano terrenal. ¿Y esto qué quiere decir? Que el ser humano es un ser con una capacidad de expresión ilimitada y la experiencia humana en las diferentes etapas de nuestra vida nos presenta la posibilidad de aprender a manejar la energía creativa y creadora para proyectarla en el plano terrenal y de esta manera experimentar en primera persona las consecuencias de dicho manejo energético, que serían traducidas en situaciones, experiencias y relaciones que atraemos, tanto positivas como negativas. Entonces, cuando se pregunta sobre el potencial más alto que podemos expresar dentro del plano terrenal en nuestra experiencia humana, me refiero a la mayor y mejor evolución de esa capacidad de manejo energético dentro del plano terrenal, la cual podríamos expresar si no enfrentáramos ninguna limitación, ningún obstáculo y ninguna resistencia a dicha expresión o a dicho manejo energético dentro del plano terrenal. Y como estamos hablando de nuestro potencial más alto, quiere decir que es un potencial que tenemos latente en este momento en nosotros mismos y se puede expresar energéticamente dicho potencial en nuestro momento actual según nuestra historia personal, según nuestra propia capacidad, que es única y diferente en cada persona. Esto quiere decir que las cartas que salgan son cartas de lectura general y lo que hace la persona al escuchar el mensaje es extraer la base de ese mensaje y extrapolarlo a su propia experiencia de vida según los detalles específicos de su propia experiencia. Y la tercera pregunta señala la sombra. Cuando preguntamos sobre la sombra, se habla de aquello que está oculto en nosotros mismos y que contribuye a frenar nuestra expresión del potencial más alto que tenemos latente en nosotros en este momento, que sería la carta anterior que se preguntó. Y se puede traducir como los traumas emocionales, los bloqueos energéticos, los patrones inconscientes y los mecanismos de compensación que desarrollamos, que en nuestro manejo energético, nuestro intercambio energético con el plano terrenal, para poder manifestar situaciones, relaciones y experiencias nutritivas y equilibradas, se vea frenado, se vea estancado, se vea saboteado o que sea como intermitente o poco constante. Entonces, cuando pregunto por la sombra, espero que el mapa encantado nos responda que debemos trabajar en nosotros mismos para poder sanar, para poder transformar y para así poder desbloquear nuestro potencial más alto de expresión, para que así atraigamos situaciones, experiencias y relaciones que nos sean equilibradas, que nos sean nutritivas y que propicien nuestra expansión y nuestro crecimiento. Y ya las cartas de profundización, que serán barajadas con el tarot tradicional en la versión del tarot de las revelaciones, espero que me señalen los detalles específicos de expresión en nuestra vida cotidiana de las respuestas a las preguntas hechas sobre el presente general, el potencial más alto y la sombra, que serán sacadas inicialmente con el mapa encantado. Muchas gracias por el tiempo que me dedican para ver estos videos
Y les recuerdo que para mí es muy importante que me regalen comentarios sobre cómo les parece las lecturas o cómo les parecen los videos. No importa si son comentarios negativos o si son comentarios positivos, a mí todos los comentarios me sirven para poder ir refinando la manera como hago estas lecturas, para saber si estoy teniendo una comunicación efectiva con todos ustedes. Y bueno, esa es la introducción para las lecturas de este mes de septiembre y los invito a ver la siguiente lectura, empezando por el momento de baraja y tirada de las cartas. Hola, bienvenidos a la baraja y tirada para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2022. Vamos a sacar las cartas generales con el oráculo del mapa encantado. Y la primera pregunta es sobre la expresión actual, el presente actual que están experimentando estos signos en este mes. Para Aries, Leo y Sagitario, para el mes de septiembre del 2022, abre la lectura expresando el tiempo presente, la carta número 10, tocar fondo. Ahora vamos a barajar la carta que expresa el potencial más alto que pueden alcanzar estos signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2022. Bueno, salieron dos cartas. Salió la carta número 53, escuchar. Y salió la carta número 47, estanque sagrado. Ahora vamos a barajar la carta que representa el trabajo de sombra que pueden realizar los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2022. Trabajo de sombra. Para el trabajo de sombra salió la carta número 33 al revés, picos de dicha. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización que nos van a aclarar los detalles respecto a nuestra vida cotidiana de la carta número 10, tocar fondo, que representa el estado actual, la expresión actual en su presente para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2022. Bueno, salió el arcano mayor número 12, al revés, el hombre colgante. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización en relación con el estanque sagrado y la carta de escuchar del mapa encantado, que nos están hablando sobre el potencial más alto que pueden alcanzar los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2022. Para la profundización de las cartas que hablan del potencial más alto para los signos de Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2022,
Salieron dos cartas igualmente con el tarot de las revelaciones, el 9 de bastos y el arcano mayor, la estrella. Ahora vamos a barajar las cartas que representan la profundización sobre esta carta de picos de dicha, que representa el trabajo de sombra que pueden realizar los signos de Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2022. Esta carta, picos de dicha. Para profundizar la carta de picos de dicha, salió el 7 de bastos al revés. Ahora los invito a escuchar la lectura sobre estas cartas que le salieron a los signos de Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2022. Bueno, para empezar, la carta que salió representando la expresión actual, el presente actual de los signos de fuego para el mes de septiembre, salió la carta número 10, tocar fondo. Cuando esta carta nos sale, simboliza que estamos pasando una situación bastante difícil, bastante pesada, bastante dolorosa, en la cual hemos llegado a un punto en el que sentimos que no podemos seguir adelante, que no podemos avanzar, que hemos llegado a chocar con un límite, con una pared que frena nuestro avance. Y esto puede estar relacionado con una sensación de pérdida o con una pérdida real, lo cual nos deja una sensación de sufrimiento por la cual sentimos que no tenemos a dónde ir, que nos quedamos paralizados sin saber cómo actuar, cómo responder a la situación que estamos viviendo. Entonces, esto quiere decir que la situación que estamos viviendo nos está generando un sacudón profundo y ese sacudón profundo tiene un porqué igualmente profundo, porque en las diferentes etapas de la experiencia humana vivimos ciclos cuyas etapas siempre nos llevan hacia un avance. Y esta carta lo que simboliza es que a pesar de que la situación se sienta difícil, se sienta pesada, se sienta dolorosa, es una etapa que también nos está llevando hacia un avance, y en este caso es un avance hacia un conocimiento de nosotros más profundo, porque cuando nosotros vivimos una situación en la que se sacude nuestro mundo, esa situación nos muestra que partes de nuestra vida necesitan transformarse, que partes de nuestra vida necesitan soltarse y qué partes de nuestra vida podemos conservar para seguir adelante. Entonces a veces pasa que lo que necesita soltarse es todo lo que conocemos, todo lo que consideramos que nos da estabilidad, todo se está sacudiendo al mismo tiempo. Esto también puede simbolizar que también todo lo que conocemos necesita ser transformado para nosotros avanzar hacia un nivel superior de experiencia. Cuando nos llega una carta con el número 10, nos está llegando una carta que simboliza la culminación de un ciclo, simboliza el cerrar un ciclo, pero esta culminación y este cerrar suceden para permitir el inicio de un nuevo ciclo en un nivel superior de experiencia. Entonces, por eso te decía anteriormente que todas nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, nos llevan hacia un avance, así nosotros no lo estemos percibiendo en este preciso momento. Entonces esta carta lo que te aconseja es que para poder avanzar, para poder traspasar ese límite al cual has llegado, que te está generando tanta dificultad y tanto dolor, debes transformar la manera en la que tú haces las cosas y debes transformar la manera como filtras el mundo, entendiendo que las viejas maneras en las cuales hacemos las cosas
y las viejas maneras mediante las cuales filtramos el mundo a nuestro alrededor ya están mandadas a recoger, ya responden a una vieja versión de nosotros que no es la que necesita avanzar. Y a veces estas situaciones de sacudón tan pesado nos llegan cuando nosotros hemos aplazado y aplazado y aplazado una transformación interna necesaria para subir de nivel en nuestra expresión dentro de nuestra experiencia humana. Entonces, llega una situación que sacude todo a nuestro alrededor para que nosotros nos veamos forzados a una transformación interna. Y esto puede simbolizar cualquier tipo de experiencia en la vida. Puede ser encontrarnos con la enfermedad, puede ser encontrarnos con la pérdida de un ser querido, puede ser encontrarnos con un estancamiento económico o una pérdida económica, puede ser encontrarnos con una pérdida de oportunidades, puede ser perder nuestra fuente de ingresos, puede ser terminar una relación afectiva que es importante para nosotros. La sensación de tocar fondo puede llegar por cualquier situación que nos genera un límite simbólico en el cual sentimos que no podemos seguir viviendo la vida que estamos viviendo de la manera en la cual la estamos viviendo. Entonces lo que te aconseja esta carta es que ejercites la aceptación y que ejercites el soltarte a la situación en la que estás viviendo y soltar la necesidad de querer controlar la situación que estás viviendo, porque esa necesidad de controlar una situación que nos lleva a un límite desgasta más nuestra energía. Si por el contrario ejercitamos la aceptación y el rendirnos, el soltarnos a la situación que estamos viviendo, lo que hacemos es contribuir a que esa situación fluya y siga su curso, y el curso natural de las cosas es que se desvanezca, se transforme hacia otra situación. No siempre vas a estar en esta misma situación que te lleva al límite. Pero entonces, si empezamos a resistirnos y a tratar de controlar la situación, lo que hacemos es amplificarla, ralentizarla, y esto nos genera más sufrimiento. Por el contrario, la aceptación permite que esto siga su curso y se desvanezca en su velocidad natural sin que nosotros contribuyamos a que se amplifique o se demore más en desvanecerse la situación difícil que estamos viviendo. Cuando nos llegan situaciones cuya manera de lidiar con ellas es aprender a vibrar en aceptación y aprender a vibrar en soltarnos ante el ritmo de la situación, lo que hacemos es abrir una puerta a una bendición o un regalo que nos llega después de abrir esa puerta a la aceptación. Y cuando abrimos esa puerta de la aceptación y del soltar, es como si estuviéramos proyectando en el campo de la realidad nuestra voluntad y nuestro permiso de dejar que la situación siga su curso, y eso lo que hace es atraer sincronicidades, atraer experiencias, atraer relaciones o situaciones que nos permitan transformar este momento que estamos viviendo y que nos permitan trascenderlo como tal. Pero esto sucede después de que nos hemos soltado a la aceptación y permitimos que la situación siga su curso. Aquí es importante entender que parte del aprendizaje de la experiencia humana es aprender a soltar la necesidad de controlar las situaciones, ya sean positivas o negativas, y al soltar esa necesidad de controlar las situaciones, aprendemos a soltar también nuestro apego energético a los resultados que nosotros consideramos dentro de nuestro sistema de creencias que son los resultados más aceptables para nosotros, porque nuestro sistema de creencias es muy limitado y nuestro sistema de creencias no abarca el potencial infinito que nosotros podemos llegar a expresar. Y por eso se dice que si nos soltamos como la corriente universal, para que la corriente universal nos transporte hacia nuestra mejor versión de nosotros mismos, vamos a lograr llegar a esa versión
porque la corriente universal sí tiene el paisaje completo de la mejor versión de nosotros mismos, dado que nos mira desde afuera con toda su sabiduría universal. Pero si nosotros tratamos de controlar las situaciones es porque estamos mirando nuestro paisaje y nuestra experiencia humana desde adentro, identificados desde nuestro sistema de creencias limitado, y por observar ese paisaje desde nuestro sistema de creencias limitado, a veces lo que hacemos es precisamente limitar o sabotear nuestra expansión, nuestro crecimiento, nuestro avance, porque nosotros no tenemos el conocimiento del panorama completo de nuestra experiencia humana, el cual está expresado en la corriente universal que nos transporta hacia nuestra mejor versión de nosotros mismos. Entonces, es por esto que los diferentes caminos espirituales, todos enseñan que para poder llegar a esa versión más alta de nosotros mismos, debemos rendirnos a una fuerza superior y dejar que esa fuerza nos transporte hacia esa versión, porque es un entendimiento energético de cómo funcionan las corrientes universales de expansión y crecimiento, porque como la expansión y el crecimiento son el estado natural del universo, no tendría sentido que el universo favoreciera una percepción limitada o limitadora de esa expansión como tal. Entonces, si nos soltamos a esa sabiduría universal, permitimos que suceda lo que tenga que suceder para transformarnos en esa versión más expansiva de nosotros mismos. Y parte del secreto de soltar la necesidad de querer controlar las situaciones que nos rodean, tanto positivas como negativas, es entender que la base de la experiencia humana es pasar por procesos de transformación para expandirnos y para crecer. Por ende, las situaciones que nos suceden son situaciones transformadoras de nuestra sustancia interna, de nuestra persona, de nuestro ser. Lo que nos sucede precisamente nos sucede para transformarnos, no al revés. Lo que nos sucede no sucede para que nosotros transformemos las situaciones, sino al revés, para que nosotros nos soltemos a la transformación que nos ofrecen las diferentes situaciones. Entonces, esta es una manera profunda que te ofrece esta carta para que observes la situación en la que te encuentras, de tocar fondo, desde un punto de vista alternativo, y para que permitas que esa situación transforme lo que necesita ser transformado dentro de ti, sane lo que necesita ser sanado dentro de ti, y para que sueltes todo aquello que te está limitando, te está frenando, te está estancando, y para que avances a tu expansión y a tu crecimiento. Y cuando ya profundizamos esta carta de tocar fondo con el tarot de las revelaciones, que nos sale el arcano mayor del hombre colgante al revés, se nos viene a aclarar un poco de qué se trata esta situación de tocar fondo, empezando con que es un arcano mayor. Esto quiere decir que la experiencia que estás viviendo en este momento es una experiencia lo suficientemente importante para transformarte y para tener un eco en la historia total de tu vida, de tu experiencia humana, y para tener un eco en la reverberación que esa experiencia humana tiene en este plano terrenal y en los diferentes planos y dimensiones en las cuales nuestra energía también se está expresando en este momento, porque la energía que da vida a la experiencia humana es una energía muy poderosa, y que la experiencia humana es solo una fracción de esa energía, y esa energía en este mismo momento se está expresando en otros planos y en otras dimensiones, porque esa es su naturaleza, dado que es una energía muy grande, muy extensa. Entonces la experiencia humana no es la única experiencia que está teniendo en este momento, y sin embargo es una experiencia que está interrelacionada con todas sus experiencias de conciencia en este momento. Entonces, cuando te sale este arcano mayor, te está indicando que es un momento de importancia en tu vida
y en tus diferentes expresiones de conciencia y de energía más allá de la experiencia humana, y que es una situación que te va a generar una transformación y un aprendizaje importante para el resto de tu vida y para tener también como un efecto en las huellas tanto de tu pasado como de tu futuro, porque los efectos energéticos trascienden la linealidad del espacio-tiempo en el cual nos encontramos en el plano terrenal. Entonces este arcano mayor del hombre colgante, al revés, te puede estar indicando diferentes situaciones. Primero, puede estar indicando que estás experimentando un sacrificio forzado. Cuando el hombre colgante sale al derecho, la quietud que experimenta ese arquetipo es una quietud voluntaria y es una quietud precisamente para poder llegar a un centro neutro y para poder expandir su visión de su situación general. Pero cuando está al revés, puede simbolizar que la quietud que te está generando esta situación, que se abre con la carta de tocar fondo, es una quietud que te está forzando a mirarte, que te está forzando a evaluar tu experiencia de vida y que te está haciendo sentir como si estuvieras haciendo un sacrificio forzado, como si estuvieras viviendo una situación de mártir, algo así. Entonces, es muy importante no ceder ante esa visión tan desempoderada de la experiencia, porque a uno nunca le llega una experiencia que no esté listo para asumir, que no esté listo para afrontar, y prácticamente es uno mismo como protagonista energético de su propia experiencia humana el que le manda como una señal al plano energético que rige el plano terrenal para atraer las experiencias necesarias que lo van a guiar hacia la transformación necesaria para avanzar. Entonces, esto en sí mismo es una situación de poder energético. No es una situación ni de victimismo, ni de mártir, ni de falta de poder. Es una situación que tu yo profundo puede atravesar y puede salir transformado. Entonces, si tú estás viviendo una situación en la que sientes que esa situación te sobrepasa, en la que sientes que esa situación sigue adelante arrastrándote con ella, recuerda el mensaje de que tú tienes el poder de transformar la manera como percibes la situación y tú tienes la capacidad de entender el significado profundo que hay detrás de la situación que estás viviendo. Otro significado que esta carta del hombre colgante al revés puede estar representando es que te has apegado tanto a lo que ya conoces, te has aferrado tanto a lo que te da estabilidad, que ese apego hace que no puedas ver las demás oportunidades de transformación que cruzan tu camino, porque estás tan ficcionado con la experiencia que ya tienes, con las situaciones que ya estás viviendo, que no ves más allá de lo que te está sucediendo, casi que desaprovechas oportunidades de crecimiento que llegan a tu camino. Porque cuando el hombre colgante se observa al derecho, es un arquetipo que nos permite ver nuevos horizontes, tener nuevas visiones de la experiencia que estamos teniendo. Pero como estamos hablando del hombre colgante al revés, estamos dejando de ver esos nuevos horizontes, esas nuevas experiencias, esa nueva manera de filtrar las situaciones por estar como con una visión cerrada, con una visión rígida, con un apego a lo que ya conocemos. Esta carta también puede simbolizar que tú mismo estás en una situación en la cual estás cediendo tu poder personal a la situación como tal, o a las personas que te rodean, o a las experiencias que te rodean, y que dejas que o las personas o las experiencias o las situaciones pasen por encima de tu poder personal, lo cual te lleva a sentirte en una sensación de victimismo, de falta de poder y, como lo dije anteriormente, como de mártir. Aquí es importante analizar el facilismo que puede llegar cuando estamos asumiendo una posición desempoderada
cuando estamos asumiendo una posición de víctima o de mártir, porque esto significa que hemos cedido nuestro entendimiento de que nosotros somos los que permitimos las transformaciones que nos llegan, y esto nos deja en un estado pasivo, en un estado en el que consideramos que no tenemos el poder de transformar la situación que nos rodea, precisamente porque hemos cedido ese poder a la situación o a las demás personas. Entonces, aquí es importante no confundir el ceder el poder con el ceder el control. Son dos expresiones muy diferentes. Y una cosa es acercarse al mundo desde la necesidad de controlar, y otra cosa es acercarse al mundo desde la certeza y la convicción de un poder personal. Porque la raíz detrás de la necesidad de controlar es la carencia y el miedo, la sensación de falta de control y la poca capacidad de fluir con la incertidumbre como tal. Y la raíz detrás de la convicción y el poder personal es la abundancia y la confianza, sabiendo que uno siempre se está dirigiendo hacia un lugar de expansión sin importar si las experiencias que está viviendo son negativas o positivas. Entonces, como se tiene confianza, se fluye con las situaciones, porque considerarse como una persona que tiene el poder de transformar la situación también abarca la capacidad de soltarse en aceptación, que fue lo que dije anteriormente, porque estamos ejerciendo nuestro poder de fluir con aquello que nos llega. Fluir con aquello que nos llega es totalmente contrario a tratar de controlar aquello que nos llega. Y es por eso que se afirma que el tratar de controlar alguna situación implica que nosotros mismos nos sentimos fuera de control. Entonces, como nos sentimos fuera de control, por eso estamos tratando de controlar la situación. Y tratar de controlar la situación es acercarse a las experiencias desde nuestro sistema de creencias limitado, en el cual nosotros consideramos que es bueno, que es malo, que es correcto, que es incorrecto, que es posible, que no es posible, y tratamos de acomodar las situaciones bajo ese sistema de creencias. Y cuando ejercemos nuestro poder de transformación, ahí no estamos vibrando desde un sistema de creencias, sino que estamos vibrando desde nuestro manejo energético interior, que es diferente porque el sistema de creencias proviene de nuestro sistema de pensamiento y el sistema de manejo energético proviene de nuestro cuerpo energético, que está más allá de la expresión de la mente, de la expresión de las emociones y de la expresión del cuerpo físico como tal. Entonces, cuando se aplica el poder personal para dejarse ir, para fluir en aceptación, estamos vibrando en una vibración alta, y esto contribuye a neutralizar más rápidamente los efectos negativos de las situaciones que estamos experimentando. Entonces, si ya relacionamos la carta de tocar fondo con la carta del hombre colgante al revés, podemos darnos cuenta que parte de nuestra percepción de nuestra experiencia actual, que nos lleva a esa sensación de sufrimiento y de dificultad, proviene de nuestra incapacidad de observar el panorama completo de la transformación que nos trae esa experiencia como tal. Y proviene también de nuestro apego a nuestra necesidad de proyectar o de planear o de considerar que el camino que debemos recorrer para nuestro avance es el camino que proviene de nuestro sistema de creencias, cerrándonos a la posibilidad de ubicarnos en un camino más expansivo, que es el camino que nos trae la corriente universal si nos soltamos a ella. Por eso la carta de tocar fondo te aconseja tanto el soltarte y el aceptar, para que la experiencia que estás viviendo te permita cerrar el ciclo que necesitas cerrar, te permita trascender los patrones de comportamiento que necesitas trascender,
y para que te permita transformar aquello que debes transformar, tanto externo como interno, para así poder subir de nivel hacia una experiencia de mayor expansión y crecimiento. Y aquí es importante entender que cuando el arcano mayor del hombre colgante está al derecho, este hombre colgante se ha puesto en esa situación de estar colgando boca abajo de una pierna en un estado de suspensión total, precisamente porque se ha soltado a observar la situación que está viviendo desde otro punto de vista, que es el punto de vista que simboliza el estar boca abajo, y porque se ha soltado a un sostén que está más allá de su control, que es ese sostén que lo sostiene suspendido por la pierna por la cual está colgando. Entonces, este es un ejemplo, cuando este arcano está al derecho, de cómo podemos encarnar el arquetipo de la aceptación y del soltar para poder llegar a una perspectiva mayor de lo que estamos viviendo. Pero como nos salió al revés, significa que nosotros mismos estamos resistiéndonos a ese soltar, estamos resistiéndonos a esa aceptación y estamos resistiéndonos a esa nueva visión que nos podría llegar si nos soltamos y si vibramos en la aceptación. Y es probable que esa resistencia que nosotros estamos teniendo es lo que nos haya llevado a esa sensación de tocar fondo y a esa sensación de que no podemos avanzar más. Entonces, trata de llegar a un momento de quietud interior para que puedas observar la situación que estás viviendo desde un punto neutral, y de esa manera puedes neutralizar energéticamente la situación que estás viviendo mediante la observación consciente y neutral. Y es aquí cuando hacemos la introducción a las cartas que expresan el potencial más alto que pueden vivir estos signos de fuego en el mes de septiembre. Porque precisamente las cartas que te salen para expresar tu potencial más alto en este mes son cartas que ambas te aconsejan un estado de quietud, un estado de observación y un estado de silencio. La carta de escuchar te aconseja que en este momento es un momento en el que debes centrarte en tu silencio interior para poder generar una apertura hacia el escuchar. Que hay momentos de la vida que es importante expresar tu voz, expresar tu mensaje, comunicarte, hablar, y hay momentos de la vida que es importante escuchar lo que está siendo expresado a tu alrededor, ya sea a través de las personas que te llegan, ya sea a través de las situaciones o experiencias que te llegan, y que precisamente este es el momento de abrirte a escuchar lo que tu realidad inmediata te quiere decir. Eso puede estar reflejado en sincronías, en conversaciones, en personas, en experiencias, en situaciones, en señales, pero hay algo que quiere comunicarse contigo y que te pide que te centres en tu silencio interior y que abras todos tus sentidos para escuchar ese mensaje. Y esta carta te aconseja es que trates de vibrar en tu chakra emocional, en tu chakra del corazón, porque el mensaje que busca llegar hacia ti es un mensaje que está relacionado con ese centro emocional y no con tu mente, no con tus sentidos normales de audición, sino con tu centro emocional como tal. Y que la claridad y el entendimiento mayor que estás buscando te va a llegar si abres tu centro emocional para recibir ese mensaje. Y lo mismo la carta del estanque sagrado te dice que vivas un momento de autorreflexión como si estuvieras observando tu reflejo, como si te estuvieras observando a ti mismo en un estanque sagrado, y que aproveches ese momento de autorreflexión para observar lo que ves y para darte cuenta
si te gusta aquello que ves, para que trabajes y para que te enfoques en una capacidad de darte amor a ti mismo y una capacidad de hacer crecer tu autoestima a través de ese amor que te puedes dar a ti mismo. Entonces, si relacionamos esto con la apertura del chakra emocional que te pide la carta de escuchar, podemos entender que la manera de trascender ese inicio de lectura en el cual sientes que tocas fondo es abrir tu centro emocional para enriquecer tu ser interior a través de la vibración del amor incondicional que te puede llegar gracias a la apertura de ese centro emocional. Y para que te des un momento de autoobservación y de autorreflexión que puede considerarse como un momento sagrado para ser experimentado, para que puedas mirarte con total honestidad y para que puedas observar todo lo que has avanzado, para que puedas hacer consciente que tú eres la expresión en un cuerpo material de la energía eterna del espíritu y que cuando haces consciente esa expresión espiritual en el plano material vas a poder brindarte un amor profundo e incondicional y vas a poder establecer un respeto hacia ti mismo y vas a poder transformar tu propia vibración para poder trascender ese momento difícil que se refleja en el inicio de la lectura con la carta de tocar fondo. Y esa carta lo que te aconseja es que sientas con todo tu ser el amor incondicional que quiere expresarse a través de tu experiencia humana y que quiere celebrar tu presencia en este plano terrenal y que la manera de celebrar esa presencia tuya en este plano terrenal es dándote amor incondicional, viéndote en esa reflexión que brindan esas aguas calmas de este estanque sagrado y amando aquello que ves en ese reflejo y que a través de ese amor vas a encontrar una paz interior, una confianza y de esa manera vas a poder transformar tu vibración para salir de ese fondo que se te abre al principio de la lectura. Entonces aquí este par de cartas te están diciendo que tú tienes dentro de ti ese potencial si recurres a tu silencio interior, si abres tu centro emocional y si haces un ejercicio de autoobservación y autorreflexión honesto en el cual te brindes una mirada llena de amor que te va a llevar a un entendimiento, a una aceptación profunda de la experiencia humana que estás teniendo en este momento y de todo su potencial transformador como tal. Y aquí es cuando introducimos a las cartas de profundización con el tarot de las revelaciones, porque cuando nos sale el 9 de bastos, quiere decir que estamos recorriendo la última terna de recorrido del mazo de los bastos antes del 10, que sería los números 7, 8 y 9. Recordemos que la profundización de la carta de la sombra es un 7 de bastos también. Entonces, esta presencia del mazo de los bastos nos está indicando que en este mes estás trabajando lo que es la expresión de tu energía, de tu fuego interior, reflejado en las situaciones o experiencias que te están sucediendo. Y lo que está pasando es que como estás elevando la circulación de la energía de tu fuego interior en ti mismo, en tu propio cuerpo energético, esto se refleja también en el plano terrenal y en la experiencia inmediata que te rodea. Porque como el ser humano tiene la capacidad de proyectar su energía en el plano terrenal que lo rodea, cuando estamos manejando mucha energía y cuando estamos manejando una subida de nivel de energía, las situaciones a nuestro alrededor empiezan a mostrar esa subida de nivel y esa subida de energía. Y si no se sabe encauzar esa energía sanamente,
las situaciones a nuestro alrededor reflejan esa falta de canalización de esa energía y por ende nos llegan experiencias que pueden considerarse negativas o difíciles. Entonces, este 9 está indicando que estás recorriendo el último eslabón de la última terna de recorrido de los bastos, que es el momento en el que las situaciones que te llegan te retan para que como resultado te conectes con tu yo más profundo. Entonces esto puede tener mucho que ver con el por qué se inició la lectura con esa carta de tocar fondo, porque cuando te llega este 9 de bastos, te llega una carta que te trae situaciones para que tú pruebes tu fortaleza, para que tú pruebes tu coraje, para que tú pruebes tu aguante y para que puedas como surgir a través de la adversidad. Porque precisamente el 9 de bastos habla de una situación que prueba tu coraje y tu fortaleza a través de experiencias difíciles, traumáticas, que te dejan como agotado, como cansado, que tu energía vital se ve drenada a través de estas experiencias. Y sin embargo, es una carta que muestra que durante toda esta experiencia difícil tú has podido despertar en ti un guerrero interior capaz de atravesar la dificultad y de recorrer ese camino sin quebrarse, sino manteniendo su cabeza en alto hasta último momento. Esta carta nos trae la oportunidad de recorrer esas experiencias difíciles y de traer esas oscuridades a la superficie para que podamos observarlas, para que podamos sanarlas y transformarlas y para que podamos trascender esa sensación de batalla interna y sanar como tal. Entonces aquí podemos entender que ante esa experiencia difícil que estás viviendo reflejada en la carta de tocar fondo, estás teniendo la oportunidad de descubrir una fortaleza interior que si no vivieras esta situación no la hubieras descubierto. Y aquí es importante como aclarar que esa es la época general que está viviendo todo el plano terrenal, porque todas las personas de alguna u otra manera están sanando una cantidad de traumas emocionales, de karmas, tanto de vidas pasadas como de esta vida, porque la energía del plano terrenal se está elevando y cuando la energía se eleva, empieza a remover todo aquello que estaba estancado, como cuando hay un chorro de agua muy fuerte y empieza a remover como la tierra seca. Eso es lo que hace la elevación de la energía del plano terrenal. Entonces, como nosotros estamos habitando este plano terrenal en este momento de elevación energética, nosotros también estamos viviendo ese proceso en el que esa energía alta que nos está atravesando, en este caso reflejada en el mazo de los bastos con las cartas que nos salen, está removiendo todos los traumas internos, todas las heridas internas, toda la energía emocional incrustada y estancada en nuestro cuerpo emocional, precisamente para limpiarnos y para dejarnos más livianos de esa energía estancada, de esa energía baja, y para que así podamos trascender hacia una vibración energética más alta al haber limpiado esa energía que teníamos estancada, representada en traumas emocionales, en heridas y en patrones inconscientes. Entonces, es por eso que todos nosotros, y en este caso particular los signos de fuego con esta lectura, están viviendo una experiencia de sacudón externo y de sacudón interno para que a través de ese sacudón se libere de su cuerpo emocional y de su cuerpo energético la energía que tenía estancada y para que ya su vibración general sea transformada gracias a esta liberación y como a este soltar equipaje, como a este soltar cargas. Entonces, esta carta del 9 de bastos está señalando que estás atravesando ese momento de limpieza energética y que probablemente esto te genere una sensación de agotamiento, de cansancio, de desgaste, de saturación, porque estás siendo removido energéticamente, emocionalmente
y esto se refleja en la manera como experimentas tu cuerpo, como experimentas tus emociones, como experimentas la realidad misma que te rodea, representada en las situaciones y experiencias que te llegan, que están reflejando ese sacudón interno que estás teniendo. Poniendo un ejemplo, si una persona tenía un trauma emocional relacionado con el abandono que proviene de alguna experiencia de la niñez, es probable que en este momento esté viviendo una experiencia de abandono, por ejemplo, a través de una relación afectiva que está terminando, y esa experiencia le está removiendo esa energía de ese trauma emocional que viene de la niñez, y mediante ese remover está limpiando esa energía de su cuerpo emocional y está dejando ese cuerpo emocional y ese cuerpo energético más liviano, más limpio, para que la persona ya pueda trascender ese trauma emocional del abandono y pueda vibrar en conexión con todo lo que le rodea, que es lo contrario a la separación que trae el abandono. Entonces, si empezamos a entender que nuestras experiencias difíciles y negativas son experiencias de alquimia de nuestra propia sustancia interna, podemos empezar a observarlas bajo ese filtro y podemos aprender a desengancharnos de la condición que genera el vivir una experiencia difícil o negativa. Entonces ya podemos como mirar esa experiencia desde afuera, ya no identificados con ella, como por qué me está pasando esto, por qué soy tan de malas, por qué nunca me sale nada bien, como todas esas frases que salen cuando vivimos una experiencia difícil. Empezamos a desidentificarnos con la experiencia difícil como tal, gracias a que podemos ver desde afuera que es una experiencia que nos está llegando para transformarnos por dentro y para limpiarnos de energías que teníamos incrustadas en nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo emocional. Y este 9 de bastos también refleja el efecto que tiene en nuestra energía vital el estar alimentando constantemente nuestra importancia personal. ¿Esto qué quiere decir? Alimentar la importancia personal consiste en alimentar todo aquello que contribuye al mantenimiento de nuestra personalidad, entendiendo la personalidad como aquello que construimos para interactuar con la sociedad desde lo externo, es decir, desde la profesión, desde el estatus social, desde nuestra apariencia física, desde nuestros gustos, desde nuestros patrones de comportamiento, y todo esto constituye una capa superficial del ser, porque el ser se compone de muchas capas. Y normalmente nosotros consideramos que nuestra personalidad es la única capa de nuestro ser. Entonces, cuando nos llegan situaciones en las que se sacuden los pilares que sostienen la estabilidad de la personalidad como tal, es cuando nos llega la oportunidad de pelar esas capas más superficiales del ser y llegar al ser más profundo, que es el ser que nos da la capacidad energética de interactuar con este plano terrenal. Y es un ser que no está alimentado a través de la personalidad, sino que está alimentado a través de la conexión energética con la corriente universal y con la madre tierra. Entonces, este 9 de bastos indica que parte de tu energía vital se está drenando al estar alimentando constantemente las situaciones externas, las características externas que definen tu personalidad como tal. Y es probable que esta situación que se te abre con la carta de tocar fondo y con el arcano mayor del hombre colgante al revés hayan llegado a tu vida precisamente para sacudir todo aquello en que necesita ser sacudido, con el fin de que tú encuentres una manera de redistribuir la energía que estás invirtiendo en lo exterior y en la personalidad como tal, y que redistribuyas esa energía hacia tu ser más profundo y hacia tu interior. Es por esto que te salen 3 cartas, en este caso la carta de escuchar, la carta del estanque sagrado y la carta del arcano mayor de la estrella, que te están recomendando prácticamente el mismo mensaje central, con algunas variaciones ya específicas en cada una de las cartas,
que es el mensaje de la autoobservación, la autorreflexión y la conexión con tu ser más profundo a través del silencio interior. ¿Por qué? Porque el silencio interior nos llega cuando logramos acallar las voces internas que sostienen todo el tiempo la personalidad que hemos creado, y al acallar esas voces internas logramos prender algún tipo de capacidad de escucha de nuestro ser más profundo como tal. Entonces la relación de estas tres cartas con el 9 de bastos simboliza que se te están ofreciendo tres opciones para redistribuir esa energía que se te está drenando en mantener tu personalidad y tu importancia personal. Uno de los rasgos de uno estar manteniendo la importancia personal es que para uno es muy fácil ofenderse, para uno es muy fácil tomarse personal las palabras que otras personas nos dicen, los tonos con los cuales otras personas nos hablan, y eso nos hace personas reactivas y personas con una tendencia tanto al conflicto interno como al conflicto externo, precisamente porque siempre tenemos que estar defendiendo aquello que consideramos nuestra personalidad durante las interacciones que tenemos con las demás personas. Entonces, parte de nuestro poder personal se está yendo en esa actitud de mantener la importancia personal, porque cuando nosotros somos fáciles de ofender, cuando nosotros somos fáciles de generar reacciones automáticas en nosotros, reacciones de rabia, de tristeza, de conflicto, de falta de autoestima, de victimismo, nuestra energía vital se va, se drena en todas esas reacciones, porque siempre estamos defendiendo nuestra personalidad ante el contacto con otras personas. En cambio, si por el contrario aprendemos a desapegarnos de nuestra personalidad y aprendemos a escuchar nuestro ser más profundo, esto nos da una capacidad de ser más equilibrados en el momento de interactuar con los demás. Y si las otras personas dicen algo que nos podría ofender, se expresan en algún tono que podríamos considerar ofensivo, o si se comportan de cierta manera, ya eso no nos afecta, porque nosotros ya no nos identificamos con la personalidad que se hubiera ofendido por esas interacciones, y nuestra energía vital se conserva y se redistribuye a nuestro ser más profundo. Nuestra energía vital deja de estar concentrada en estar manteniendo la personalidad, y eso nos permite acumular cada vez más esa energía vital en nutrir nuestra relación con nuestro ser más profundo. Y algunos de los resultados de poder acumular esa energía vital en relación con el ser más profundo es que podemos llegar a ser más intuitivos, podemos llegar a despertar nuestros sentidos psíquicos, podemos llegar a conectarnos con la realidad inmediata que nos rodea de una manera más equilibrada y más disfrutable. Entonces ten en cuenta el mensaje de estas 4 cartas para poder transformar la manera como te relacionas con tu personalidad y la manera como te relacionas con tu ser más profundo, para que así puedas trascender la situación que se te abre con esa carta de tocar fondo, y para que así puedas desbloquear tu potencial más alto de expresión expresada en estas 4 cartas que te acabo de leer. Y aquí es cuando terminamos esta sección con el arcano mayor de la estrella, porque el arcano mayor de la estrella es el arcano que nos llega después, precisamente, de una situación de sacudón, después de una situación en la que todo está siendo removido, en la que todo se siente que se derrumba, en la que atravesamos una tormenta o un terremoto en nuestra experiencia humana, y después de la tormenta llega la calma con esta carta de la estrella. Y esta carta de la estrella nos trae sanación, nos trae paz interior y nos trae esperanza de un inicio de un nuevo ciclo. Entonces es bien importante que te llegue este arcano mayor de la estrella, porque te está indicando que en este mes de septiembre tienes la posibilidad de sanar,
transformar y dejar atrás esa experiencia tan difícil que se te abre con la carta de tocar fondo y que estás atravesando una experiencia transformadora que te va a limpiar hasta tus cimientos y que te va a permitir conectarte con tu yo más profundo. Entonces, si recordamos las cartas de escuchar que hablan de abrir el centro emocional y las cartas del estanque sagrado que hablan de atravesar un momento de autorreflexión y autoobservación, este par de mensajes se reflejan igualmente en este arcano mayor de la estrella como las herramientas para poder trascender ese sacudón que estás viviendo. Y podemos observar cómo están hechas las ilustraciones de las cartas, que la mujer que está en la carta de la estrella se está reflejando en un cuerpo de agua. Entonces, pues es muy bonita aquí la sincronía con la carta del estanque sagrado, porque es como si la estrella te estuviera mostrando ese mismo mensaje de observarte en un estanque sagrado como tal y de permitir que esa observación te lleve a una quietud y a un silencio para que puedas entender y observar la experiencia que estás viviendo de una manera más profunda y para que puedas extraer el aprendizaje que te está llegando a través de esta experiencia. Esta carta del arcano mayor de la estrella es como si tuvieras el potencial de encender una guía interior, una luz interior para que ilumine tu camino hacia la calma y hacia la paz interior, para que puedas conectarte con tu ser más profundo y para que lo escuches a través de tu silencio interno y para que permitas que el amor incondicional de ese ser profundo que está más allá de la personalidad que has creado para relacionarte con la sociedad, te brinde una confianza en ti mismo, una convicción en ti mismo, una autoestima profunda que te traiga una sanación y una sensación de esperanza sobre lo nuevo que se abre ante ti. Entonces el mensaje central de este arcano mayor de la estrella es el silencio interno, simbolizado en el estanque sobre el cual se refleja el personaje femenino de la estrella. Y ese personaje femenino nos está indicando que es a través de nuestra polaridad femenina mediante la cual vamos a lograr trascender la dificultad que estamos viviendo. Entonces es a través de la nutrición, a través del cuidado, a través del amor propio, a través de la empatía, a través del compartir y a través de el maternar y el nutrir que da ese maternar. Que aprendamos a mirarnos con la suavidad de lo femenino y que aprendamos a abrir nuestro centro emocional a través de esa suavidad, a través de la intuición que trae esa polaridad femenina. Entonces es como si este arcano mayor de la estrella estuviera indicando que la experiencia que estás viviendo es una experiencia sanadora y que si ejercitas la capacidad del silencio interior, abres la puerta para escuchar el mensaje del aprendizaje que te trae esa sanación como tal. Entonces, si uno se queda viviendo su experiencia difícil en primera persona, totalmente identificado con esa experiencia difícil, como si fuera algo que le estuviera sucediendo porque es de malas, porque la vida es injusta, etcétera, que todas estas son reacciones desde una inconsciencia del conocimiento profundo que hay detrás de todas las experiencias, pues entonces se desgasta mucho nuestra energía y además nos perdemos de llegar al aprendizaje profundo que trae la experiencia difícil como tal. Pero si nos separamos de la experiencia difícil como tal y ejercitamos nuestra capacidad de reflexión, de silencio y de escucha, podemos llegar a observar esa experiencia difícil y a descubrir, a revelar el aprendizaje que nos trae esa experiencia, la transformación que nos trae esa experiencia y la sanación que nos trae esa experiencia. Y así permitimos que precisamente
la etapa que estamos viviendo en nuestra experiencia humana sea una etapa que nos transforme y que nos lleve a un nuevo nivel. Si por el contrario no ejercemos el silencio interior y no habilitamos una capacidad de escucha sobre ese mensaje detrás de la experiencia difícil que estamos viviendo, lo más probable es que sigamos repitiendo el mismo patrón de experiencias en otras situaciones, en otras relaciones o en experiencias futuras hasta que logremos ver el aprendizaje que hay detrás. Es por eso que muchas veces a veces sentimos que vivimos y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos las mismas situaciones, pero con diferentes personas. En un caso es con la pareja, en otro caso es con el jefe, en otro caso es con el padre o con la madre, en otro caso es con los amigos, pero es como si repitiéramos las mismas situaciones y no entendemos por qué estamos repitiendo esas situaciones. Entonces, si empezamos a ejercitar una capacidad de observación y de conexión con la experiencia profunda que hay detrás de las situaciones que nos suceden, es posible que lleguemos a conocer el mensaje que hay detrás de esas experiencias y a trascenderlas como tal. Y de esta manera no se presentan repeticiones de este tipo de experiencias en nuestra vida. Entonces, como cerramos esta sección con un arcano mayor, pon bastante atención a lo que te dicen estos mensajes de tu potencial más alto, tanto las cartas del mapa encantado como las cartas de las revelaciones, para que puedas trascender el mensaje que se te está dando en esta experiencia y para que no se te repita. Gracias a que ya aprendiste lo que necesitabas aprender, que ya trascendiste el patrón que necesitabas trascender o que ya desbloqueaste la energía que necesitabas desbloquear o que ya transmutaste el trauma emocional que necesitabas transmutar. Y ya vamos a continuar con la siguiente sección. Y ya las cartas que reflejan el trabajo de sombra que podemos realizar para contribuir a desbloquear ese potencial más alto que podemos alcanzar en el mes de septiembre, que nos sale la carta número 33 al revés, picos de dicha. El mensaje de esta carta nos está indicando que estamos desconectados de nuestra capacidad para sentir dicha pura, porque estamos asociando la dicha pura a las preconcepciones que tenemos de lo que es ser dichoso como tal, que no estamos siendo espontáneos para poder experimentar ese sentimiento de dicha y que prácticamente como que estamos reteniendo nuestro sentir hasta que no cumplamos ciertas condiciones por las cuales vale la pena sentir dicha. Como por ejemplo, hay personas que dicen, solo voy a ser feliz hasta que gane X cantidad de dinero, o solo voy a ser feliz hasta que tenga cierto tipo de relación afectiva, o solo voy a ser feliz hasta que haya logrado cumplir tal meta, o solo voy a ser feliz hasta que logre bajar de peso. Entonces, estos ejemplos lo que están reflejando es cómo limitamos nuestra capacidad de sentir dicha a través de nuestras creencias limitadoras, en las cuales creemos que solo al alcanzar ciertas metas autoimpuestas, entonces ahí sí vamos a sentir dicha como tal. Y aquí es muy importante entender que la capacidad de sentir dicha es un estado natural del ser humano y que nos hemos alejado de ese estado natural al invitar a nuestra vida las expectativas que provienen de la sociedad o de nuestra crianza o de nuestro propio sistema de creencias como el molde bajo el cual vamos a conseguir una felicidad garantizada. Entonces nos hemos alejado de esa capacidad natural de sentir dicha y la hemos condicionado a las diferentes expectativas que nos brinda nuestro sistema de creencias como tal. Y lo que te aconseja esta carta es que te reconectes con ese estado natural de sentir dicha sin poner condiciones a esa posibilidad de sentir dicha como tal, que empieces a fluir con la espontaneidad, que empieces a fluir con la apreciación, que empieces a fluir
con la gratitud, y de esta manera vas a lograr reconectarte con esa parte energética de tu ser que es la que te permite conectarte con ese sentimiento de la dicha. Entonces, si relacionamos esto con lo que se llama hacer trabajo de sombra, aquí lo que debemos hacer es empezar a rastrear todas las creencias, expectativas y condiciones que nos hemos impuesto a nosotros mismos para poder permitirnos sentir apreciación, dicha o gratitud como tal. Porque es como si lográramos darle la vuelta a lo que es el entendimiento de la experiencia humana como tal. Porque lo que nos ha dicho por siempre la sociedad es que necesitamos solucionar desde lo externo nuestra capacidad de sentir satisfacción interna. Y lo que enseñan todos los caminos de conocimiento de la experiencia humana es completamente lo contrario, que la capacidad de expansión y satisfacción con la experiencia humana como tal proviene de un cultivar interior, no de un cultivar exterior. Es por eso que encontramos que hay personas que son millonarias, que tienen una apariencia con mucha belleza, que tienen todas las oportunidades del mundo y aún así son infelices. Porque no es lo externo lo que te brinda a ti esa sensación de felicidad, es lo interno. Y normalmente cuando recorremos un camino que trata de resolver desde lo externo la sensación interna de dicha, de felicidad, de apreciación, de gratitud, de satisfacción y de expansión, nos encontramos con que el cumplir esas condiciones externas no dan la talla para poder llegar a un estado de satisfacción como tal, que siempre queda faltando algo. Si no es por el lado de la familia, si es por el lado del trabajo, si no es por el lado del trabajo, es por el lado de los ingresos, si no es por el lado de los ingresos, es por el lado de la apariencia personal, si no es por el lado de la apariencia personal, es por el lado de los sueños incumplidos. Siempre vamos a encontrar como un lunar externo al cual le vamos a echar la responsabilidad del por qué nos sentimos dicha y satisfacción interna, cuando en realidad no sentimos dicha y satisfacción interna porque no hemos explorado ese recorrido desde lo interno para poder conectarnos con el estado natural de dicha, apreciación, gratitud y satisfacción al cual puede llegar el ser humano naturalmente. ¿Y por qué podemos afirmar que este es un estado natural? Porque si observamos a los niños y las niñas cuando están en esa etapa de la niñez, en la cual no se han introducido 100% en los moldes de la sociedad, los moldes de la adultez, los moldes de la experiencia humana que propone la sociedad como tal, el estado natural de los niños y las niñas en su día a día es un estado de dicha, es un estado de regocijo, es un estado de espontaneidad, es un estado de curiosidad, es un estado de asombro. Y ahí podemos comprobar que ese es el estado natural de la experiencia humana como tal, porque los niños tienen esa pureza dentro de su propia experiencia. Entonces, parte de este recorrido de poder reconectarse con la dicha interna es un recorrido de conectarse con el niño interior como tal. Y para poder reconectarnos con el niño interior, debemos empezar a sanar los traumas emocionales que nos alejan de esa conexión con ese niño interior. Entonces es probable que la experiencia que estás viviendo, que se refleja en esa carta de tocar fondo, es una experiencia de sanación de esos traumas emocionales para que puedas reconectar con tu estado natural que proviene de un niño interior sano, que sería experimentar la dicha como tu estado natural. Y cuando ya profundizamos esta carta con el tarot de las revelaciones, que nos sale el 7 de bastos al revés, esta carta está reflejando algo muy específico respecto al trabajo de sombra que tiene mucha relación con nuestra desconexión
con la dicha y con el gozo como tal, porque el 7 de bastos al revés está indicando un conflicto, está indicando un batallar interno. Y este batallar interno refleja un drenaje de energía similar al 9 de bastos. Y recuerda cuando hablamos del 9 de bastos que estos conflictos están siendo alimentados por la subida de energía que estás teniendo en tu experiencia humana como tal, que está removiendo toda la energía que has acumulado a través de tus traumas emocionales en el pasado. Entonces, ¿qué nos trae de específico ese 7 de bastos al revés? Que la expresión de ese conflicto interno que se está reflejando también en conflictos externos proviene de una condición que es muy normal dentro del plano terrenal, que es la condición que todos llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida cuando sentimos que tenemos que controlar todo a nuestro alrededor y que si no controlamos todo a nuestro alrededor, sentimos que prácticamente el mundo se va a venir abajo. Pero esto proviene de un trauma emocional en el cual no nos gusta sentirnos fuera de control, no nos gusta sentir que no podemos influir en la situación que estamos viviendo. Entonces, como tenemos tanta aversión a sentirnos en descontrol, a sentirnos en impotencia, en incertidumbre, lo que hacemos es exagerar esa necesidad de controlar todo a nuestro alrededor como una manera de sentirnos seguros. Entonces empezamos a construir rutinas seguras, empezamos a alimentar la rigidez, empezamos a alejar lo caótico y lo espontáneo, empezamos a considerar que la vida debe ser organizada de cierta manera, bajo cierto plan, para que nada se salga de ese plan o de esa organización, y así de esa manera nos sentimos que vamos a estar estables y seguros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto nos empieza a sobrecargar con demasiados prejuicios, demasiadas condiciones, demasiadas falta de espontaneidad, y empezamos a cargar con un estrés muy exagerado, muy pesado, porque sentimos que no podemos soltar nada, porque nos volvemos perfeccionistas y porque sentimos que si nosotros no hacemos todo lo que tenemos que hacer, sin delegar, sin pedir ayuda, sin confiar en que las cosas van a salir bien, entonces nos empezamos a cargar con toda esa presión y de alguna manera explotamos ante toda esa presión. Y ese explotar ante toda esa presión se puede reflejar en esa carta de tocar fondo. Cuando ya nuestro ser profundo no aguanta tanta rigidez, tanta sobrecarga de estrés, es cuando nos llega de pronto la enfermedad, cuando nos llega de pronto los accidentes, cuando nos llegan de pronto situaciones en las que se nos obliga a parar porque nos hemos olvidado de darnos un tiempo para fluir, de darnos un tiempo para ser espontáneos, de darnos un tiempo para soltar esa necesidad de controlar, y nos hemos olvidado de confiar en que hay una corriente superior que nos puede transportar hacia nuestra mayor expresión sin que nosotros tengamos que caer en esos comportamientos neuróticos de querer controlar todo a nuestro paso. Entonces, cuando se habla de un comportamiento neurótico, se habla de un comportamiento que nos drena de energía. Y lo que te pide esta mezcla de cartas de picos de dicha al revés y del 7 de bastos al revés ante la pregunta del trabajo de sombra es que aprendas a soltar ese miedo que le tienes a la incertidumbre, ese miedo que le tienes a la espontaneidad, ese miedo que tienes de salirte del plan, de salirte de tu rutina segura, de salirte
de los pasos que ya has concebido para sentirte seguro y que empieces a confiar que si te sueltas, que si eres espontáneo y que si te conectas con una corriente más profunda, vas a estar sostenido, vas a estar cuidado, vas a estar nutrido, vas a estar seguro dentro de la fluidez de la confianza, dentro de la fluidez del amor propio, dentro de la fluidez de la espontaneidad y dentro de la fluidez que nos trae el entendimiento profundo de que el permitir que los hechos se desarrollen espontáneamente es permitir que las corrientes universales nos transporten, nos sostengan, nos lleven hacia una evolución, hacia un crecimiento y hacia una expansión natural. Ese miedo que tenemos de que si no actuamos, que si no hacemos, que si no controlamos, entonces no vamos a poder crecer, es un miedo limitador, es un miedo que nos quiere mantener en pequeño, es un miedo que nos está alejando de la energía vital, porque el estado natural del universo, como ya te había dicho anteriormente, es permitir, es procurar, es guiar hacia la expansión y hacia el crecimiento natural. Entonces, si tú te sueltas a ese entendimiento profundo de que si te dejas llevar, vas a poder llegar a esa expansión y ese crecimiento, vas a poder vivir tu experiencia humana de una manera menos limitada, menos estresante, menos controladora, menos estructurada, y esto te va a traer una conexión más pura precisamente con la dicha, con el amor propio, con tu silencio interior y a través de todo esto con tu ser más profundo como tal. Entonces prácticamente lo que te están diciendo las cartas de toda la lectura es que está dentro de ti ese potencial de soltar una manera de ser que te está limitando, que te está sobrecargando, y que al soltar esa manera de ser vas a poder trascenderla, vas a poder sanarla y vas a poder reconectarte con una parte de ti que te va a permitir vivir la vida de una manera más liviana, más suave, de una manera más espontánea y más disfrutable. Y que esta experiencia difícil que se te abre al principio es una experiencia que busca transformarte y que busca conectarte precisamente con esa espontaneidad, con esa suavidad y con esa expansión que brinda el fluir con la corriente, con el silencio interior y con el camino que ha trazado para ti tu yo más profundo, que es una energía más sabia que la energía que tú consideras como tu personalidad y que es prácticamente la limitación del sistema de creencias de esa personalidad lo que te tiene en pequeño, lo que te tiene en conflicto y lo que está drenando tu energía vital. Y recuerda también lo que se te recomendó con la carta de escuchar, que es llegar a través del silencio interior a activar tu chakra emocional, tu centro emocional, porque toda esta lectura lo que te está indicando es que salgas de la mente y que salga de las rutinas guiadas por la mente y que hagas el ejercicio de centrarte en tu centro emocional a través del silencio interior para conectarte con el mundo de esa manera y así llegar al aprendizaje que te puede traer el activar tu centro emocional y cómo la conexión con el mundo a través de tu centro emocional puede empezar a renutrir tu energía que está siendo drenada a través del uso excesivo de la mente, siendo guiada esta mente por tu personalidad como tal. ¿Y qué es conectarse con el centro emocional? Es permitir que todo el espectro de sentimientos fluyan a través de nuestro ser y dejar que te recorran completamente para así empezar a reactivar esas conexiones con lo emocional y con lo energético a partir de
la experimentación de tus emociones, de tus sentimientos, sin la intervención de la mente y sin la intervención del filtro que puede estar generando tu personalidad como tal. Entonces trata de activar tu centro emocional durante tu interacción diaria con las personas que te rodean, con el espacio que te rodea y con las experiencias que te llegan, a ver qué se activa en ese momento de interacción a partir de tus emociones y a ver qué recorrido toma tu energía mediante esa interacción desde el centro emocional para así empezar a desbloquear lo que está bloqueado, para así empezar a sanar lo que necesita ser sanado y para así, como te dije anteriormente, conservar tu energía vital, renutrir tu energía vital a partir de dicha interacción desde tu centro emocional. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2022 y nos vemos en el siguiente mes.